chicos, muy buenos días, o tardes o noches, depende de en qué momento estén mirando el videito. Vamos a arrancar con una nueva unidad, ¿sí? De matemática, una unidad de geometría. Pero antes de meternos en la unidad específica de geometría, yo tengo una pregunta para hacerles, a ver si alguna vez se la hicieron ustedes. Para ustedes, ¿qué es el metro? ¿Se hicieron alguna vez esa pregunta? Yo me la hice, ¿sí? Empecé a buscar información de cómo surgió el metro, cómo medían en las antiguas civilizaciones, y preparé un pequeño PowerPoint para compartirlo con ustedes y saber un poquitito la historia, ¿sí? De la medida, de la longitud, cómo surge, cómo medían las antiguas civilizaciones y cómo llegamos al metro actual, ¿sí? Así que les comparto el PowerPoint. A ver. Ahí estamos. Bien. Les había preguntado si alguna vez ustedes se preguntaron qué es el metro. Bien, para arrancar, vamos con el origen etimológico de la palabra metro. ¿Qué significa metro? Y en este caso, como muchos de los términos matemáticos, deriva también del griego metrón, ¿sí? ¿Qué significa medida? Ahora bien, ¿cómo medían? Si yo quiero saber qué significa la palabra metro, tengo que saber su origen, ¿sí? El metro nosotros lo utilizamos para medir. Pero bueno, evidentemente, en algún momento las civilizaciones antiguas necesitaron medir. ¿Y cómo medían esas civilizaciones? ¿Sí? Y para responder esta pregunta nos tenemos que remontar a la Mesopotamia de los sumerios. ¿Sí? Fueron los sumerios los que definieron las primeras medidas basándose en la anatomía humana. Entonces ya empieza a parecer algo conocido esto, ¿no? Seguramente muchos anticiparon lo que alguna vez escucharon, medir con el pie, con la mano, con el pulgar. Es más, muchas de las medidas que vamos a empezar a escuchar, seguramente la oyeron nombrar en algún momento. Bien, y fue a través del comercio, ¿sí?, que los cálculos de longitud llegaron a otras culturas, como por ejemplo la egipcia, la griega, la romana, la persa. Estas culturas conservaron la esencia de este sistema de medidas, ¿sí?, es decir, la esencia de medir con el cuerpo, aunque cambiaron y crearon algunas unidades nuevas, modificando ligeramente los valores. Más tarde, ¿sí?, con la conquista del Imperio Romano, fue este el que impulsó su unidad de medida para toda Europa. Ahora bien, ya sabemos que medían con el cuerpo, pero ¿cómo era el arte de medir con el cuerpo? Acá les doy, en esta imagen, algunos ejemplos. ¿Sí? Habían infinidad de medidas con el cuerpo humano. Algunas, como por ejemplo el codo, medir con el codo era la distancia justamente que hay entre el codo y la punta del dedo mayor, ¿sí? El palmo era la distancia que tenían los dedos de la mano, excluyendo el pulgar. El pie, bueno, mucho no hay para explicar, era la longitud del pie humano. La pulgada, como vemos ahí, la pulgada era la distancia de la primer falange, ¿sí?, del dedo pulgar. Y en algunas culturas, ¿sí?, para algunas culturas, perdón, la pulgada era en realidad el ancho del dedo pulgar.
¿sí? Ahí ya tenemos una unidad que quizás escucharon nombrar alguna vez, la pulgada. Y todavía se sigue utilizando, ¿sí? Hay una equivalencia. Más adelante lo vamos a ver. La yarda, otra medida quizás que la escucharon sobre todo en las Olimpiadas, no en las de ahora, ¿sí? No es muy utilizada ahora la yarda, y ahora les explico por qué. La yarda, como vemos ahí, es la distancia que separa el codo de un brazo con la punta del dedo mayor del otro brazo extendido. Eso era una yarda para algunas culturas. Para otras, la yarda era la zancada, ¿sí? ¿Qué es la zancada? Cuando uno trota o corre, no da pasos, da zancadas, ¿sí? Entonces de ahí también que se utiliza el término yarda, o se utilizaba con más frecuencia la yarda, en las Olimpiadas, sobre todo cuando habían carreras de 100 metros, ¿sí? Bueno, antes eran medidos con yardas, medían la cantidad de zancadas. Perdón. Después una medida no tan conocida, una braza, como vemos ahí es la longitud de la punta del dedo mayor a la punta del dedo mayor del otro brazo, con los brazos extendidos a 90 grados. Un paso, el paso es la distancia que separa la punta, ¿sí?, del dedo pulgar a dedo pulgar cuando uno da un paso, justamente. La cuarta es la distancia que separa la punta del dedo pulgar con la punta del dedo meñique, con los dedos extendidos en su totalidad. Y por último el dedo. Digo por último de la imagen que compartí. Recuerden que habían muchísimas más. El dedo era el ancho de justamente el dedo índice, ¿sí? Estas son algunas medidas que hacían con el cuerpo, ¿sí? Ahora bien, pero ¿a qué pie, palma o codo se referían? ¿Sí? Porque es fácil saber que la longitud de mi pie no es la misma que la de otra persona. O el largo de mi brazo no es el mismo largo que el de otra persona. Inclusive las edades también influyen, ¿no? El brazo de un adulto no tiene la misma longitud que el brazo de un niño. Pero bueno, se tenía en cuenta el brazo, el codo, el pie, etcétera, del soberano de la civilización, ¿sí? Vamos a ver más adelante que empezamos a nombrar, mejor dicho, el metro patrón. Bueno, en este caso el soberano o el cuerpo del soberano era el cuerpo patrón, era el pie patrón, la palma patrón, ¿sí? Ahora bien, las antiguas civilizaciones también establecieron equivalencias entre las medidas para tener un sistema más coherente y organizado, a la hora sobre todo de realizar transacciones comerciales. Así, por ejemplo, la menor medida, que era el grano, tenían que 6 granos tenían como equivalente a un dígito, que 20 dígitos equivalían a un pie, y que un codo era equivalente a 30 dígitos o a un pie y medio, ¿sí? De este modo, los pueblos más antiguos habían encontrado, como dije antes, el modo de entenderse y negociar comercialmente, ¿sí? Ahora bien, todos me dirán si estaba todo tan lindo, ¿qué pasó? Que llegamos al metro. Bueno, de esta forma, esta forma de medir el mundo, duró lo que vive un imperio. Al caer el imperio romano, también cae su unidad de medida. Y las medidas se empiezan a diversificar y mezclar con otras más tradicionales ligadas al trabajo de la tierra, ¿sí? Esto hace que se vuelva un verdadero enjambre el tema de las unidades. Aparecen infinidad de unidades de medida. Entre ellas nombro algunas.
Podemos nombrar el pie de Burgos, el pie de Madrid, el pie romano, el pie del rey, la vara, el codo, el pie de Sialpi, entre otros, ¿no? Lo que quiero mostrar acá es que se vuelve, justamente, tenemos empiezan a tener tantas unidades de medidas que empiezan a haber inconvenientes, sobre todo a la hora de comercializar. Perdón, volví para atrás. ¿Por qué me está volviendo para atrás? A ver. Ahí estamos. ¿Estamos? Ahí está. Como dijimos, al haber tantas unidades de medidas distintas, no era difícil adivinar que comenzaba este desorden a favorecer las trampas a la hora de hacer transacciones comerciales, ¿sí? Fue entonces que a partir del año 1792, con la Revolución Francesa, se busca establecer un sistema de medidas más racional, sencillo y para todos. Esta nueva medida debía cumplir con tres premisas. Tenía que ser para todos, tenía que ser novedoso y no tenía que depender de ningún patrón que se degrade o erosione, ya que si cambiaba su longitud, ¿sí?, por erosión o por degradación, iba a modificar también los valores de medidas, ¿sí?, y las equivalentes que podían llegar a surgir a posteriori. Entonces, se presentaron diversas propuestas para definir esta nueva medida. Y finalmente los científicos concluyeron que el metro debía surgir de las mediciones del meridiano que pasaba por París. ¿Por qué ese meridiano? En principio, la teoría decía que, para mayor precisión, el metro debía surgir de la línea del Ecuador, ¿sí?, que ahí aparece marcada en línea punteada. Pero la línea del Ecuador pasaba por Sudamérica y por el continente africano, ¿sí?, que eran dos continentes difíciles para poder trabajar, para poder medir para los europeos, ¿sí?, para esa zona de Europa. Recuerden que estamos en la Revolución Francesa, todo esto se está dando en Francia, ¿sí?, toda esta revolución de la medida. Entonces, descartan la idea del Ecuador y toman en su lugar el meridiano, ¿sí?, que pasa justamente por París, por una cuestión de comodidad para mediciones. Igualmente, por más cómodo que parezca, no fue nada fácil definir la longitud del metro, pero finalmente, mediante exhaustivas triangulaciones, ¿sí?, cálculos matemáticos, mediciones, cálculos de trigonometría, cálculos trigonométricos, los científicos concluyen en que el metro es la 10.000.000ª parte de un cuarto de meridiano terrestre. ¿Sí? Miren qué valores, ¿no? Tan chiquitos y grandes a la vez. Estamos hablando del metro, dividirlo en 10 millones de partes, y eso equivale a un cuarto de meridiano terrestre. Bien, finalmente el 22 de julio de 1799 se proclama el sistema métrico y ese día se entregan los patrones del metro y el gramo. Bueno, el gramo es la unidad de peso, más adelante también lo vamos a ver, pero en este caso nos interesa el patrón metro, estamos hablando de unidades de longitud. Se entregan estos patrones a los archivos de la República.
estos patrones estaban confeccionados de una aleación de platino e iridio, dos compuestos que combinados reducen la degradación. Recuerden que una de las premisas decía, la tercera, sobre todo la más importante, que este nuevo metro, este nuevo patrón, debía ser no degradable, ¿no? O lo más sustentable posible. No se tenía que erosionar ni degradar. Entonces, con la combinación de estos dos compuestos, lograron ese propósito. Bien. Ahora, toda revolución trae nuevos desafíos. Y ante la revolución industrial, y ante una necesidad tecnológica, se decidió buscar mayor precisión. ¿Sí? Con el avance de la tecnología necesitamos mayor precisión, en síntesis. Entonces, finalmente, en 1960, el metro fue nuevamente definido en función de propiedades físicas de la luz. De ahora en más, el metro patrón dejó de depender de un aparato para depender de una constante física. Recientemente, ustedes dirán, no, no es recientemente esto, profe. Bueno, yo lo veo como que ya había nacido en ese año. En 1983 se estableció como metro patrón la distancia que recorre la luz en el vacío durante 1 entre 299.792.458 segundos. ¿Sí? Miren en cuánto dividimos el segundo. Ese tiempo inimaginable, prácticamente, es lo que tarda la luz en recorrer un metro. Ahí tenemos un gráfico, un dibujito que representa la situación. Como vimos, ¿sí? A lo largo de la historia, las unidades de medida fueron perfeccionándose hasta llegar al actual sistema internacional. Para nosotros, llamado Sistema Métrico Legal Argentino. ¿Sí? Ahí tenemos SIMELA, que son las siglas de, justamente, Sistema Métrico Legal Argentino. Acá quiero hacer un parate, porque seguramente muchos preguntarán, pero ¿por qué no nos quedamos midiendo con la mano, profe? Y nos evitábamos todos estos problemas de andar midiendo meridianos, de andar midiendo cuántos metros viaja la luz en un segundo, ¿no? Pero bueno, para poner un ejemplo, ustedes imagínense ahora las industrias automotriz, ¿sí? Por lo general, las partes de un automóvil se fabrican en diferentes países. Vamos a suponer que viene una puerta fabricada en Alemania y la tengo que armar en una carrocería que fue fabricada en Brasil. Toda esta industria tiene diferentes máquinas, ¿no? Que hacen mediciones y tienen una tolerancia mínima de milímetros, de unidades mucho más chicas todavía. Imagínense si no se hubiese perfeccionado y estamos midiendo las puertas con la mano o los pies. Entonces tenemos un alemán que tiene una mano que mide, no sé, 20 centímetros de mano, por decir de una manera. Y el brasilero tiene una mano que mide 22 centímetros. Y bueno, lo que mide el alemán en su país, cuando fabrica la puerta, no va a ser el mismo encastre que va a tener la carrocería que fabricó el brasilero, ¿sí? En su país. Me fui un poco por las ramas, ya lo sé. Pero bueno, era para que tengan en cuenta que a medida que avanza la tecnología, ¿sí?
la medida también se tiene que ir perfeccionando. Inclusive también en las herramientas tecnológicas. Antes una notebook, y esto no es hace mucho, ¿no? Una notebook era pesada, grandota, porque tenía que tener compuestos, diferentes compuestos, ¿no? Hoy en día, cada vez las cosas vienen más pequeñas, justamente porque al avanzar la tecnología también la precisión de la medición, al avanzar, hace que se puedan crear, mientras pasa el camión, se puedan crear y generar la misma herramienta en unidades o en mediciones mucho más pequeñas, ¿sí? Y precisas. Pero bueno, me fui un poquito por las ramas, pero es para que se entienda el porqué a medida que avanza la tecnología, también la medida se va perfeccionando, ¿sí? No sé si ya se llegó a la perfección del metro, o si quizás de acá a un par de años se vuelva a redefinir con una medición más precisa, ¿sí? Eso el tiempo lo dirá. Ahora bien, así como las antiguas civilizaciones crearon unidades de medidas equivalentes, el sistema métrico internacional también tiene sus unidades equivalentes, ¿sí? Así, por ejemplo, si tomamos la unidad de metro como la principal unidad de longitud, tenemos que, por ejemplo, un kilómetro equivale a 1000 metros, un hectómetro equivale a 100 metros, un decámetro equivale a 10 metros, y un metro a la vez equivale o a 10 decímetros, o a 100 centímetros, o a 1000 milímetros. ¿Sí? Bien, estas son las unidades que vamos a trabajar. Vamos a ver cómo pasar de una unidad a la otra. Acá termina ya el PowerPoint. Vamos a volver. Vamos a volver con ustedes. Ahí estamos. Decía que ahí tenemos las diferentes medidas equivalentes al metro. Y lo que vamos a ver en el próximo video, no en este, vamos a hacer un pequeño parate, es cómo pasar de una unidad a otra, ¿sí? Espero que haya servido este pequeño PowerPoint, esta pequeña introducción de la historia de la medida, ¿sí? Cómo surge el metro, cómo fue evolucionando hasta el metro que conocemos en la actualidad. Y si bien parece que es muy lejano, la definición de metro actual es muy, pero muy moderna, ¿sí? Surgió cuando yo tenía apenas un año. Pero bueno, vamos a finalizar este primer video, esta introducción a unidades de medida. Y en el siguiente, ya con la pizarra acá preparada, vamos a arrancar a ver cómo trabajar, ¿sí? El pasaje de una unidad de medida a otra equivalente, ¿sí? Así que los dejo por un ratito y volvemos en el segundo video ya para trabajar con estas medidas, ¿sí? Hasta la próxima.